Cuando llega el momento de actuar, había que actuar. Sí, esta fue una movilización nacional a lo largo de todo Chile de la Infantería Marina. Nuestro territorio se defiende. El orgullo más grande de haber estado presto para defender mi patria. La controversia del canal Beagle tiene su origen en intereses contrapuestos de Argentina por sobre territorios chilenos originados a principios del siglo XX. Esto llevó a largas conversaciones diplomáticas, las cuales concluyeron en la intervención de un árbitro, el cual en este caso fue Su Majestad Británica, quien después de un estudio de tesis, contratesis y memoria, estableció su veredicto. El veredicto de Su Majestad Británica ratificó la soberanía de Chile en el canal Beagle y también las proyecciones sobre las islas Picto, Nueva y Lennox y roqueríos adyacentes. Esto conllevó a una serie de esfuerzos diplomáticos, los cuales se fueron desarrollando entre el año 1977 a 1978 y posteriormente con la mediación papal que culminó con el Tratado de Paz y Amistad de 1984. El presente documental está dedicado a todos los hombres que fueron convocados por la patria en momentos de angustia, siendo parte de la movilización más grande de las Fuerzas Armadas en toda su historia, en donde Carabineros de Chile y también una gran parte de la población civil se vieron reunidas ante una amenaza real de una guerra. En 1978 era la compañía 412, la cual estuvo aposentada en Isla Picto. En 78 estuve desplegado en Puerto Toro, estuve 4 meses ahí. Estuvimos implementando todo lo que es la batería 155-38. Fui comandante hace más de 44 años de la compañía de fusileros IM 411, dependiente del destacamento Cochrane, aposentado en Punta Arenas. Era la compañía 411, la segunda sección, y yo era el radiooperador. Inicialmente yo llegué como comandante de cuadrilla y, ¿ya? Yo conformé una compañía que es la compañía 414, que se conformó en el norte. Yo por ese año yo estaba en la seguridad de residencia del almirante Merino. Y me llega un mensaje y me van a notificar a mi casa el día domingo, que yo el día lunes tenía que presentarme en Playa Ancha, donde se estaba conformando esta compañía que venía a reforzar al destacamento Cochrane. Porque el destacamento Cochrane tenía la compañía 411, la 412 y 413. La 413 hacía años atrás, antes se había ido a Santiago como parte de una unidad de seguridad. Y nosotros llegamos como compañía 414, que nos conformaron en Valparaíso y nos fuimos en reentrenamiento a Talcahuano. De Talcahuano nos trajeron a Dawson, lo estuvimos en otro periodo de aclimatamiento por 15 días. Y de ahí llegamos al destacamento Cochrane para reforzar al destacamento, porque estas compañías estaban muy recargadas, digamos, de aislamiento. Entonces nosotros llegamos a reforzar. Y de ahí nosotros reforzamos el destacamento Cochrane y conformamos el batallón, que es el batallón BIN 41. El destacamento Cochrane es el que se llevó sustancialmente todo el peso de lo que era Infantería Marina en esta área. La compañía de comandos IM número 025 estaba inicialmente aposentada en el destacamento Aldea de Talcahuano. Durante esa etapa nosotros aún no teníamos una misión asignada. Por lo tanto, el entrenamiento se enfocó fundamentalmente a 2 aspectos. Primero, repasar todas nuestras técnicas y tácticas especiales, que son bastante numerosas, lo cual lo desarrollamos en forma intensiva en las inmediaciones de Talcahuano. Y en segundo lugar, nos vimos en la necesidad de definir ciertos objetivos tipo en territorio enemigo sobre los cuales eventualmente actuaríamos. En Puerto Montt nos estuvimos entrenando ahí en esa zona, esperando cómo venían las cosas. Y de un día para otro ya estábamos radicados en el destacamento Sangra, la Infante Marina en un regimiento. Ahí el Sangra de Puerto Montt nos recibió, tuvimos un buen tiempo haciendo nuestro entrenamiento completamente independiente del ejército. O sea, siempre a cargo de un joven teniente que entonces había sido alumno nuestro, cursó un año después que yo, que después fue mi comandante y amigo hasta el día de hoy, que es Germán Broco, pero en Roy, ¿ya? Este regimiento se encuentra fundamentalmente, o más bien dicho, completamente dentro de la ciudad,
por lo cual el entrenamiento que ahí podíamos desarrollar era bastante acotado. Preocupación también era obtener la suficiente disponibilidad de inteligencia actualizada, lo cual en esa época no era fácil, por lo cual constituyó un permanente desafío a fin de ir con los mejores antecedentes al combate. Preparar las playas, reconocer las playas por compañía, la compañía de buzo, comando, posibles áreas de desembarco y en el interior desocupar la isla. ¿De qué? De animales. Todo lo que se podía comer, ovejas, vacunos, se evacúa todas las islas que no, por si posible invasión argentina, ellos no tienen que comer. El despliegue se hizo en diferentes etapas, conformando la Brigada de Infantería de Marina con asentamiento en Isla Dawson y el despliegue de unidades del destacamento número 4 Cochrane en el sector del Beagle-Nassau, estando de esta manera los infantes de Marina desplegados en todo el territorio austral conjunto, esperando el momento decisivo. Esta fue una movilización nacional a lo largo de todo Chile de la Infantería de Marina, tanto en el norte, en el centro y en el sur. Para mí, digamos, fue emocionante de saber, y en varios buques de la escuadra iban también los infantes de Marina. Entonces, fue emocionante saber que se desplazaban hacia el sur y a defender la patria, a defender nuestra tierra y a defender a nuestra familia. Que nuestra Armada de Chile iba a estar presente y iba a dar la lucha. Un día nos reunieron a todos los instructores en la sala de conferencia. Obviamente algo, cuando nos llamaban a todos, era algo estaba mal o algo había que corregir. Y ahí nos dieron la noticia que una cantidad de instructores se iban al sur con las dos compañías y el resto, que iba a ser notificado, se quedaba acá cumpliendo las labores de cuartel, de instrucción. En el fondo quedamos a cargo de las dependencias y el FICIN debía seguir funcionando. No sabíamos nada, ¿ya? Nada. Yo personal en el destacamento de Aldea, siguiendo las tareas normales, con el mínimo de gente y partí por el grueso hacia el sur. Está ese equipo humano que sufre. El instructor sufre. Ese abrazo de cosaco, que muchas veces uno se da. Tiene doble significado. La llegada de Cochrane fue algo tan para nosotros normal. Llegamos, representamos el patio principal, lo recibió el comandante del destacamento, y ahí nos dio los lugares donde teníamos que hospedarnos, y dio equiparnos con todo el equipo militar y armamento y todo, y ya al día siguiente otra llamada más, y ahí empezamos el trabajo, y ahí yo dije, ahí supimos la verdad, a qué veníamos, y ahí dije, ya, vamos, tenemos problemas con los argentinos. Vamos a tener que cubrir las islas y reforzar las islas y todo lo que es hacia el sur. Con el destacamento Miller en pleno en Dawson se estableció la Brigada de Infantería de Marina, que fue a cargo del capitán de navío Pablo Wunderlich, en la cual tuvo a su mando todas las fuerzas del destacamento Miller, el destacamento Cochrane y también gente, lo que era el batallón logístico, lo que antiguamente era el Calcim. Con esas unidades se estructuró lo que era la brigada, con un estado mayor establecido en Punta Arenas, las unidades del destacamento Miller en Isla Dawson en su mayoría, y el destacamento Cochrane desplegado en las Islas del Martillo y las Wollaston hacia el sur. La brigada, en términos generales, se compone de 3 o 2 batallones. En Dawson nosotros no teníamos 2 batallones ni 3 batallones. La brigada se componía con unidades del ejército
que se unían en el lugar donde íbamos a operar. Pero sí teníamos un batallón completo, con unidades de combate, unidades de apoyo de combate y unidades de servicio de combate. Con eso íbamos a la operación y que se nos encomendara. No hubo problemas logísticos graves. Estábamos en un lugar donde podíamos obtener fácilmente logística del continente. El desplazamiento al Teatro de Operaciones Austral Conjunto, el Batallón 21 lo inició el mes de junio de ese año. Era en ese tiempo cabo primero, instructor de grumete y de soldado de la Escuela de Infantería Marina en Las Salinas. Hubo una separación de instructores y soldados que estaban en curso también y grumetes que tuvieron que embarcarse en los diferentes buques de la Armada para partir a Magallanes. Las unidades en el centro del país se fueron organizando, haciendo un entrenamiento, equipando, y llegó el momento que hubo que desplegarse, digamos, que particularmente a mí me tocó en una unidad de artillería desplegarme hacia el sur, digamos, en el mes de octubre del 78. Zarpamos desde Valparaíso en la PD Uribe, tocamos puerto en Punta Arenas, estuvimos prácticamente 48 horas y de ahí nos embarcamos de nuevo hacia Puerto Navarino directamente. Y aquí tuvimos que preparar las posiciones, digamos, y llegar a cumplir la tarea y la misión que el mando nos había encomendado. De repente me llegó la orden de que tenía que salir y, lógicamente, como con una batería de artillería, que era lo que estaba faltando. Eran todos dotación de la Escuela de Infantería Marina. Eran gente de artillería, habían soldados de servicio militar obligatorio, muy pocos. Había gente del, no me van a creer, pero todo el equipo de pentatlón militar, que en esa época eran los campeones de Chile en esa disciplina, se fueron conmigo también. Fui trasladado al sector de Puerto Navarino, que también estuvimos ahí emplazada la batería 155. Las granadas de los cañones que nos sobraban, las convertimos en campos minados de circunstancia, digamos, ¿eh? Así que les poníamos un detonador y mediante circuitos eléctricos, cables eléctricos y baterías de auto, teníamos la capacidad de hacerla explosar a distancia, ¿eh? Los campos minados se activaban ya en la tarde, tipo 7 o 8 de la noche, cuando ya empezaba a oscurecer, y yo era el encargado de activar el campo minado. Y ya estaban los infantes marinas. Los infantes marinas estaban en la isla. Nuestros instructores habían estado allá y nuestros instructores nos decían, desde luego que no tenían que adoctrinar, pues. Y después nosotros íbamos, cuando ya nos recibimos como conscriptos, nosotros viajábamos en la barcaza a dejar provisiones a Isla Dawson, donde mayormente estuvimos nosotros. Ahí también se emplazaron cañones, en Isla Dawson. En efecto, la movilización para la Infantería Marina había comenzado en el año 1977, realizando reconocimiento, instalación de posiciones y también estudios sobre la defensa, no tan solo en el área de las Islas del Martillo, sino que también en todo el Teatro de Operaciones Austral Conjunto. El despliegue, que comenzó el año 77 con unidades del Cochrane, terminó el año 84, cuando se firma el Tratado de Paz y Amistad con Argentina. En la época de todo el 77, mucho desembarco, mucho cubrir los PS, anduvimos Tierra del Fuego, había el Club Andino, para abajo, para las islas, Víctor, Leno, Nueva, las Wallington, Cabo de Horno, y ahí no había tiempo bueno ni malo, había que desembarcar y se desembarcaba, entrenamiento, nada más. Y de repente llegaban las torperas, llegaba el comandante, de vez en cuando, para ver cómo estábamos, y ese era ese año del 77 fue mucho de eso. Entonces los muchachos, los
jóvenes y viejos, teníamos ya la preparación básica, que es combatir en la turba, en terrenos inhóspitos de frío, con nieve. Entonces ya estábamos preparados, ya no nos hacíamos mella nosotros cuando se nos ordenaba una misión muy difícil que fuera, siempre la cumplíamos igual. Hay tranquilidad total en la gente. Yo creo que muchos esperaban que ya esta cuestión se reviente, nunca nerviosismo, nunca nos faltó comida. Nosotros estábamos muy bien organizados porque llevábamos años. El 76, 77, estábamos en la isla, sabíamos todo el sistema, cómo se manejaba. Las islas del sur las conocemos como la palma en la mano. Ha sido nuestro destino, siempre estuvimos ocupando islas y conociendo islas y haciendo reconocimiento y levantando reconocimiento hidrográfico y playa, etc. Así que ese grado altísimo de conocimiento del terreno hace que efectivamente la Infantería Marina tenga un atributo tremendo respecto al conocimiento del área geográfica, lo que da una seguridad enorme, principalmente para lo que significa la organización de la defensa. Bueno, nosotros sabíamos de que toda la fuerza de Infantería Marina estaba, digamos, tanto en el norte como en el sur, y de hecho acá en el sur, en el destacamento Cochrane, al 78 llegamos sobre 2.000 funcionarios, porque quedaron otra compañía de reserva que llegaron al Cochrane, y de ahí fueron destinados al sur, digamos, a la isla, a reforzar la isla Picton, Leno y Nueva y Puerto Toro, que eran los puntos críticos. En la época yo tenía una escuadra que contaba de 12 personas, todas equipadas, bien equipadas, con la munición de guerra que correspondía. Y la idea, como le digo, era siempre estar atento, informar de cualquier novedad al mando, de cualquier movimiento extraño, visible que hubiera, tanto diurno como nocturno. Había que montar guardias permanentes, como vigía, tal como dice la palabra, puesto vigía de señales. PDS Las Tres Islas Grandes en Picton, Lenos Nueva, el Cabo de Horno, Wilfreo, Copihue, Martial, Corrientes, si no me equivoco, Eliana. Esos son los peces que nosotros cubríamos para el sur. Y acá en Puerto William estaba Caleta María y Navarino. Los relevos se hacían más o menos cada 2 meses. Entonces ahí está un teniente segundo, comandante de sección, porque era por secciones. Estaba al mando de una isla durante 2 meses. Entonces eso desarrolló también práctica de mando. Y cómo mantener un grupo humano, mantenerlo en armonía después de tanto tiempo, porque nunca se sabía cuándo lo iban a ir a relevar. Dependía de la disponibilidad de tiempo, de la situación. Nosotros estuvimos desplegados casi 14 meses y no teníamos comunicaciones con nuestra familia. No existían los celulares ni existía la posibilidad de comunicarse, salvo muy esporádicamente. Entrenamiento, patrullaje, diurno, nocturno, tiro de mortero, tiro de fusil, navegación en bote goma por el área de acá que teníamos. Vivíamos 3 o 4 meses en la casa y el resto lo pasábamos aislados, siempre en la zona austral. Y se empezó a organizar este bolo de la zona austral y nosotros vimos inmediatamente para dónde iba la cosa, porque nos dimos cuenta de que las relaciones con los argentinos era muy superficial, solamente la política argentina era muy inestable, entonces sabíamos que algo venía. Sabíamos que era un conflicto grande, sabíamos, pero nosotros estábamos ahí, sí, eso fue. En septiembre de 1978 se vive uno de los momentos más tensos. Unidades argentinas rompen fuego en la zona limítrofe de Puerto Natales, ingresando a territorio nacional. El Regimiento de Caballería número 5 Lanceros
tiene la misión de ir a enfrentar estas tropas. Sin embargo, el liderazgo de su comandante y el conocimiento de su par argentino lo llevaron a establecer una diplomacia militar, lo cual evitó la escalada del conflicto en septiembre de 1978. En la Junta Nacional de Gobierno, en Santiago de Chile, se realiza una reunión secreta, estableciendo no tan solo la realidad del conflicto armado, el cual se parecía inminente, tomando medidas claves para resguardar a la población civil. La decisión de aquella Junta, en septiembre de 1978, fue claro: no se endeudará el país para una aventura bélica, se buscará mantener la soberanía nacional a través de la disuasión y también de una acción diplomática en donde Chile tenía que enfrentar un sistema internacional adverso en esa época. Nosotros vivíamos una época en general en que estábamos equipados con equipo y armamento que había venido del Pacto de Ayuda Mutua de los norteamericanos. Y prácticamente estaban en su última fase operativa ese equipamiento y ese armamento. Y eso es lo que disponíamos, digamos, ¿eh? Así que con un buen entrenamiento y con un buen conocimiento del uso de aquel armamento, digamos, confiábamos en que podíamos sacarle el máximo rendimiento, digamos. Sí, bueno, para la época en que estábamos, el equipamiento era el justo y el necesario para poder hacer un enfrentamiento. Nosotros siempre estábamos, en cuanto a equipamiento y en cuanto a preparación y en cuanto a todas las cosas, estábamos como a la par con nuestros vecinos. No era estibador, era suplente estibador. Pero me recuerdo yo sí de que nosotros descargábamos mucho armamento a través de los buques. Todo esto bajo la vigilancia de la Gobernación Marítima, pero trabajaba una sola cuadrilla. Y nosotros íbamos a trabajar, bajábamos cañones, ametralladoras, armamento, vehículos motorizados. Nosotros todo eso lo realizábamos. Alrededor del mes de septiembre, cuando ya se completaban todas las unidades, llegó a Dawson y se instaló completo un hospital de campaña. Y este hospital de campaña, que tenía una capacidad de más o menos 50 camas, lo tripulaban 8 médicos, 3 dentistas y bueno, y todo el personal paramilitar, paramédico necesario para operar. Y entró a funcionar. Entonces, conocer el hospital de campaña, saber que en realidad en el momento de las operaciones íbamos a tener la seguridad de un hospital en terreno ahí, daba mucha confianza. También eso subía mucho la moral. Claro, porque nosotros siempre en el Cochrane teníamos una unidad que estaba siempre, digamos, en estado de alerta permanente. De hecho, nosotros teníamos 2 bolsas de equipo, una bolsa de equipo, la bolsa 1, la bolsa 2. La bolsa 1 era la que estaba permanentemente, digamos, con todo el equipo de combate, y la bolsa 2 era la que tenía toda la parte logística de uno. La ropa interior, qué sé yo, todo lo que era útiles de aseo personal, los cigarritos que nos faltaban también estaban en esa bolsa 2. Entonces, en cualquier minuto que el destacamento tuviera alguna alerta de que había que pasar a una unidad, nosotros estábamos listos, pescar las bolsas y partir. Entonces no hay necesidad de que nos dijeran un día antes, estábamos al minuto para salir del destacamento. Porque la gente estaba contenta cuando llegaban los cosacos, las mujeres sobre todo. Decía, ahora estamos seguras porque llegan los infantes marinos o los cosacos. Y uno así, hinchado como pavo. Nosotros llegamos a William y de ahí la barcaza lo llevaba para abajo a la isla. De mucho sacrificio, donde el tiempo cambia minuto a minuto. Cada 15, 20 minutos el tiempo está cambiando. Lluvia, nieve, agua, viento, 220 kilómetros por hora más o menos. El clima era muy riguroso, nevó mucho ese año, hacía mucho frío, teníamos un equipo muy malo, muy pobre, así que teníamos que resolver las cosas entre todos y eso hacía que se produjera una unión muy férrea y una cohesión y un compromiso que nos permitió conocernos mucho y poder ir creciendo entre la gente y los oficiales muy bien.
lo primero que se hizo fue en el sector de Playa Waller, instalar toda una línea de posiciones defensivas cercanas a la playa, tarea que demandó más de un mes, porque el terreno era complicado, había mucha agua de turba, entonces había que hacer drenaje importante y eso tomó tiempo. Además, no se podía trabajar de día por la gran cantidad de exploración del adversario. Posteriormente, las actividades se orientaron a desarrollar el plan de fuego de las posibles áreas de desembarco, con las armas de apoyo con que contaba la compañía, algunas agregadas a ella, de refuerzo. Posteriormente, ya a mitad de año 78, se empezó a desarrollar el plan de obstáculos y campos minados, que incluyeron, a contar de esa fecha hasta el año siguiente, incluso la construcción de campos minados, los primeros de circunstancia y posteriormente los de patente. Hicimos los fumígenos, que era petróleo con benzina, con explosivos para los posibles, área de desembarco de ellos. Habíamos hecho ruma ¿cuánto se llama?, de arena, pensando que las fuerzas argentinas desembarcaban y al recibir fuego defensivo de nosotros, de la ametralladora que teníamos cubierto todas las playas, se iban a poner detrás de esas que nosotros mismos habíamos hecho, esos montones de arena, y bajo esos montones de arena, un poco, 2 metros, 3 metros, teníamos lleno de explosivos. O sea, nosotros esperábamos primera ola, segunda ola y que no avanzaran. Y de ahí nosotros hacer fuego de las posiciones defensivas que teníamos en la isla, y cuando se juntaron en un montón, que nosotros mismos lo habíamos hecho, unos 20, 30, 40, 50, hacer explotar los explosivos que estaban debajo de ellos. O sea, esto iba a ser una masacre. Además también habían posiciones en las cumbres de la isla, porque también se temía que podía haber un desembarco vertical. Entonces también estaban cubiertas las cumbres, los claros que habían. Habíamos visto posibles zonas de desembarco, helipuertos, las teníamos con explosivos, teníamos tambores con petróleo para hacer los SAR, teníamos los hoyos pedreros y teníamos en las playas muchos explosivos. Nuestra tropa, principalmente en los momentos de poca actividad adversaria, se instaló en esos bosques en un bivac táctico. A mis espaldas hay una cota, la cota 200, donde en diciembre del 78 se instaló gran parte de la compañía para cubrir los flancos y tener una visión más importante de las playas, de las posibles playas de desembarco que tenemos en nuestro frente. ¿No? Pero ahí hay una cosa bien importante también, de que todos estos senderos, porque la Isla Nueva, una de las características que tiene, que es bastante boscosa, entonces tuvimos que abrir senderos para poder, son bosques nativos, así que tuvimos que abrir senderos y por ende nosotros conocíamos los senderos que habían y los refugios donde estaban, ¿no? Y también se hicieron, me recuerdo que también se hicieron senderos falsos, y esos senderos falsos, obvio, estaban con cazabó, estaban con un montón de cosas perjudiciales para aquel que venía a atacar, ¿no? Habían palos picantes, me acuerdo, ¿no? Alambres de púa a la altura del cuello, ¿no? Objetos de que si en la noche van avanzando, agarran todo tipo de cazabós para el enemigo. Bueno, las Islas Grandes tenía mucho más personal, porque había llegado una compañía completa y yo había un puesto mando ahí que estaba el comandante de compañía. El PBS era más grande, había 50, 60 personas por PBS, a diferencia de los PBS chicos como Hornos, como Wilfredo, como Eliana, habían 10, 15 personas, lo cual nosotros hacíamos las noches las hacíamos días. Mi preocupación eran mis soldados. Yo era mote, era cabo segundo, venía con Cristo. Mientras estábamos en la trinchera, ahí uno casi no dormía, porque siempre tenía que estar 2 o 3 personas siempre observando cada detalle, que en el horizonte, que no se moviera nada,
y digamos, pasamos frío, pasamos hambre, pero por un buen objetivo y nunca, digamos, reclamamos nada y gracias a Dios en esos años los mandos eran muy estrechos con el personal. Yo llegaba bien, con la ropa mojada, pero hasta no más poder, a veces ya no tenía pilcha seca para ponerme. Y los perros, a cualquier ruido saltaban, empezaban a ladrar, algo alertaban. Los motores de los buques, saltaban al tiro los perros. Así que los perros eran los que nos daban la primera alarma en el día. Sí, que uno los aguachaba y los llevaba a los PS y ellos nos ayudaban. Como le digo, ellos sentían un ruido, porque en la isla no había ruido. Pero ellos con su tema se van y mira, y al tiro empezaron a ladrar. Así que eso era una alerta para nosotros. De hecho, trabajamos solamente de noche, porque de día no se podía trabajar porque andaban muchos aviones de reconocimiento argentinos inspeccionando el área. Que los aviones argentinos pasaban por encima de la isla, y pasaban así bajito y se iban para abajo, para el sur, y daban la vuelta y después se venía así en picada contra la isla, y prendían las luces y hacía esta cuestión así. Entonces, ya están practicando. Efectivamente, no poco de llegar acá y me di cuenta que habían sobrevuelos de aviones que salían del aeropuerto de Ushuaia, digamos, cruzaban el canal, se adentraban aquí en la isla Navarino, y indudablemente que no hay que pensar mucho más allá para darse cuenta que eran vuelos de reconocimiento. Así que rápidamente nos dimos cuenta que teníamos que protegernos contra esa potencial amenaza aérea argentina. Había un movimiento, un tránsito bien regular de unidades argentinas y chilenas. En el caso nuestro hijo Castor, el Fuente Alba, buques maravillosos, buques como el Helicura. Y por el lado de argentino, digamos, está la Indómita, Intrépida, dos lanchas que ellos tenían, que eran los elementos, etcétera, que se manejaban en el área, los elementos de combate que se veían. Lo embarcamos en el Serrano y llegamos abajo a Picton, y el Picton se puso el buque mirando al otro lado, para el norte, por ejemplo, por decir algo, y con la popa al Picton, a la isla Picton. Y por ahí con la escalera de gato bajamos al bote y de ahí nos llevaron a la playa. Estábamos haciendo esa cuestión cuando pasó un buque argentino por el otro lado, por el canal Beagle, por abajo. A las 2 de la mañana, una cosa por ahí. 2, 3 de la mañana. Y de ahí ya sabíamos que la cuestión estaba más o menos peluda. Estábamos bien comunicados, teníamos buena información. Estábamos en una isla que tenía buenas comunicaciones. Sabíamos qué estaba pasando en el área extrema, es decir, en el Cabo de Horno, en las islas que estaban en conflicto, y cómo estaba desplegado el batallón 41. Lo sabíamos perfectamente. Bueno, nosotros la verdad las cosas que siempre estábamos informados, y nosotros teníamos una radioestación ahí con una radiotelegrafista ahí en la isla, que siempre nos mantenían y llegaban todos los mensajes y todas las cosas al día. El servicio de inteligencia chileno estaba muy bien, porque cuando salía la escuadra de Buenos Aires, se sabía cuando pasaba por Río Grande, o cuando pasaba por el Atlántico, bajaba. Nosotros siempre estábamos informados de eso. Ahora, estando aquí en mi posición, todas las noticias las tenía a través del radio operador del PBS, que está aquí atrás mío, que vivía en el segundo piso con su señora y una pequeña niñita. Y abajo vivía el sargento Salas, que era el jefe del PBS, un viejo artillero extraordinario, también con su señora, que era de Temuco, recuerdo. Entonces, a través de ellos me imponía. Llegaban al sector de la posición y me iban diciendo la situación día a día de lo que estaba sucediendo, cualquier cosa, digamos, relacionado con el caso que estaba acá. En caso de una emergencia había que hablar, porque había silencio radial. Bueno, como nosotros estábamos comunicados también con los soldados del norte, nosotros sabíamos que ellos también se estaban preparando con sus cañones, con los tiros de artillería, con todo el entrenamiento que se da en el norte de Chile. Y el Lynch también tenía, digamos,
una buena preparación. Un compañero tenía así una radio chiquitita de pila, que la andaba trayendo siempre con él en su barca. Y esa radio pescaba la banda de Radio Corporación o Radio Portable, una de esas radios de Santiago. Entonces nosotros, desde ahí, y ahí nosotros sintonizábamos la radio, estábamos todos pendientes de la radio y de lo que estaba pasando a través de la información. Esa es la información, de eso nos valíamos nosotros. Todos esperábamos una carta de ánimo de la familia, siempre nos poníamos por ahí entre medio de donde estábamos en las trincheras, ahí a leer las cartas, y eso, digamos, nos daba más fuerza. Un avión naval, por buena voluntad de su piloto, cada cierto tiempo, hablemos cada 30 días, cada 20 días, dejaba caer un paracaídas en medio del canal Murray, señalizado durante la noche. Y ahí venía cartas para todo el mundo. Ese vuelo era más codiciado que cualquier otra cosa. Empezó a llegar equipo militar que llegó del extranjero y entonces nosotros teníamos que recibirlo y después prepararlo para ser enviado a la zona sur de Magallanes. Ahí venía llegando equipo, correaje, cantimplora, saco de dormir, en fin, yataganes. Venía de todo equipo nuevo, tenía coreanas que empezaron a llegar y nosotros tendríamos que después reembarcarla, mandarla al centro de abastecimiento para ser enviada a la región de Magallanes y de ahí a la isla para la gente que estaba apostada en la isla Picton, Nueva Ileno. Los botes Zodiac llegaron casi en noviembre, a principios de diciembre del año 78, pero es un tremendo hito porque hasta esa fecha no teníamos embarcaciones para hacer el movimiento buque-playa. Hacia noviembre de 1978 la tensión entre ambos países iba en incremento. Argentina realizaba movilizaciones masivas de tropas hacia el Teatro de Operaciones Patagónicos y también ejercicios en la zona norte. Por otro lado, en Argentina se realizaban ejercicios de oscurecimiento ante un eventual bombardeo chileno, lo cual movilizó a la población civil a un estado de fervor que pocas veces se había visto en el país trasandino. A inicios de diciembre de 1978, la vía diplomática parecía totalmente fracasada. Es de esta manera que el general Neil O'Flaherty Baxton, en conferencia con distintas organizaciones de la Comunidad de Magallanes, informa que la guerra es inevitable. Bueno, estando como intendente mi general Neil O'Flaherty, él ordenó, mientras nosotros estábamos desplazados, porque escuchábamos la radio nosotros en los PS, que logramos captar alguna radio durante el día, que era mayormente la radio Polar de Punta Arenas, donde daba mucha información de lo que estaba pasando aquí en la población civil y nosotros allá en las islas. Y el general Fraile por esos días hizo un discurso donde llama a la población a hacer, ¿cómo se llama?, a hacer posiciones en las casas, porque el conflicto venía. Y Punta Arenas sabía ya la población civil y Santiago no sabía qué es lo que estaba ocurriendo acá. Pues de mis padres en Santiago ellos nunca supieron, salvo lo que yo le comentaba. Y aquí en las escuelas, estaban todas las escuelas con la Cruz Roja en los techos, que lo había ordenado el intendente, el general Fly, en ese tiempo. Pero había que enfrentarse. Y nosotros, según nosotros, nos parábamos hasta Santa Cruz. Este grupo humano fue tan cohesionado, tan armónico, que en prácticamente 3 meses que tuvimos, 3-4 meses que tuvimos acá, yo nunca tuve una falta disciplinaria que sancionar o que llamar la atención a alguien. De manera que todo el mundo, yo creo que cumplió y estaba consciente de cumplir con su deber en su puesto de combate. La moral en la fuerte, era grande. Le voy a contar una cosa, fíjese que aquí había televisión, se veía televisión y se veía televisión de Río Gallegos. Y a Río Gallegos
venía gente, artistas de argentinos, a levantarle la moral a la tropa. Y la gente mía me decía, mi teniente, yo era teniente en esa época, mi teniente, estos días tienen que venir artistas para levantarle la moral a la tropa, nosotros solo nos levantamos la moral. El estado anímico nuestro en general era del cumplimiento del deber. Nadie cuestionaba el porqué de su estadía en este punto austral, digamos, y en esta posición. Nadie cuestionaba cuánto tiempo íbamos a estar o la incertidumbre del futuro. Nosotros llegamos acá con una tarea profesional y empezamos a implementar los elementos y las situaciones propias de una organización, de una unidad militar, para poder llevarla a cabo, digamos. En este caso, una batería de artillería. Si bien la moral no se puede medir en términos numéricos, en términos estadísticos, sí la podemos palpar específicamente en el movimiento, en la persona misma. Y eso lo notábamos, pero al 100%. Y nosotros estábamos decididos a defender nuestras islas. Por ende, altísima la moral. Nosotros siempre tuvimos la confianza y la fe de que los infantes marinas iban a cumplir y nos iban a entregar las islas. La moral estaba muy alta, era muy alta. Lo único que nosotros queríamos era agarrarnos nomás, eso, como cabros, que eran jóvenes que éramos. Pero la disciplina, la camaradería, era una unión pero fuerte, fuertísima. Yo lo que percibí siempre era un muy buen ambiente. Había mucho compañerismo, mucha camaradería. Lo pasábamos bien en general, lo pasábamos muy bien. Que no había problema en ese sentido. Donde una guerra que era media desigual, pero igual con el equipo que había se tenía que hacer lo que se podía, porque al menos fusil teníamos, munición había, pero la preparación, como le digo, estaba, la motivación estaba. El que entró a esta pega, a ser infante marina, y en la marina en general, no puede fallar en el momento de cuando lo necesitan a uno. Bueno, algunos a veces se ponían demasiado nerviosos, pero uno tenía que contenerlo, porque entenderás que uno no puede estar enemistado con un compañero de armas, porque a la larga eso te va a perjudicar. El único problema que teníamos nosotros iba a ser el primer tiro, porque nosotros no somos asesinos, somos gente de armas, pero no asesinos. Y si alguien viene a dispararnos, yo le decía a los soldados, tenemos que pensar una sola cosa, o ellos o nosotros. La defensa de nuestra isla era una defensa tenaz. ¿Qué significa eso? Significa de que hasta la última bala, hasta rendir la vida si fuese necesario. Entonces, toda la gente que se preparó y los que estuvimos preparando a otra gente que también después fueron enviadas para acá, para Magallanes, estábamos conscientes que nosotros no íbamos a entregar la isla así nomás. Así es que en esa oportunidad, en el sector de la pequeña cancha de fútbol que construyó la compañía, aterrizó el helicóptero, un Bell Ranger, y desembarcó, para mi sorpresa, el general Nilo Flavy Baxton, que era en ese entonces el jefe del Comando Conjunto Austral. Me informó que la situación era crítica con las fuerzas vecinas y me traía información respecto a la situación del país en general. Me preguntó por mi gente, le expliqué que estábamos en perfectas condiciones, listos para lo que el país requiriera. Y fue para abajo y era el comandante de la operación Austral. Me fue para allá y me dejó un pan de pasta bueno, dijo, tenemos que responder como chilenos, como buen chileno, y que Dios los proteja nomás y a cuidarse. Pero hasta el último soldado tiene que seguir. Yo siempre le digo que el último tiene que seguir luchando. Aquí nadie
va a dejar de luchar, porque esa es nuestra misión. En Asmar, Magallanes, fuimos a Tres Puentes, esperamos la dotación de carabineros que venían de Santiago, muchachos todos jóvenes, y nosotros reservistas de Infante Marina, algunos con barba todavía, sin afeitarse, porque fue sorpresiva la llamada de nosotros. Y nos llevaron a Porvenir, y en Porvenir quedó una dotación de 20 personas, de 20 reservistas de Infante Marina, y el resto, que éramos como 40, nos enviaron a Manantiales, a la primera angostura. Hicimos trinchera ya en la primera angostura, montamos los cañones y sabíamos por dónde había que, los lugares, digamos, más accesibles para que el enemigo viniera. Nosotros sabíamos que ahí teníamos que estar. Teníamos carabineros aquí. El general director, el general de carabineros, el general inspector de carabineros que estaba con base en Punta Arenas, me asignó a los carabineros para mi uso. Yo los transformé en artilleros, esa es la verdad. A pesar de que estaba plagado de militares en la frontera, en el sector continental. En el otro sector igual había militares. Allá donde estábamos nosotros estaban unos jóvenes conscriptos que eran del regimiento, que eran ellos de la 8ª región. Nosotros cuando llegamos el 16 de diciembre, llegamos ahí y nadie se preocupó de llegaban los metidos para adentro nomás, y fuimos a relevar porque había otra compañía ahí que yo creo que era del norte, del Miller, la sacaron y no sé para dónde y quedamos nosotros, la compañía 412. 18, 16 por ahí de diciembre la cosa se fue grabando y nosotros teníamos comunicación, o sea, escuchábamos Radio Argentina, que nos daba más información que Radio Chilena. Radio Chilena nos daba mucha información. Y como estábamos cerca, escuchamos la radio de Ushuaia. En la fecha más crítica, entre el 18 y el 22 de diciembre, la unidad se movilizó. Fuera de aquí de Gulaya, en los botes de goma, nos fuimos hacia unos sectores del canal Bigle. Ahí esperamos la orden de cuándo teníamos que cruzar hacia Ushuaia. ¿Y cuál era la orden? Era la alarma, era que pasaba un helicóptero encima de nosotros con la luz verde. Si ponía roja, se dice que se había iniciado la guerra. Nos golpeaba la lluvia, nos esperábamos. Las marejadas, nos movía la marejada, porque estábamos flotando a la orilla, flotando, nos golpeaba la marejada. Pasaba las 2 de la mañana, empezaba a venir la claridad, porque ese era el problema nuestro. Como esa zona casi nos oscurece. Lo que sí a nosotros nos llegó en su oportunidad, el despliegue de la escuadra. Y nos llegó la información que la escuadra, a raíz del mensaje que el almirante José Toribio Merino Castro, comandante en jefe de la Armada, dio la orden a la escuadra entrar en contacto y destruir todo medio de superficie y submarino que se enfrentara a la escuadra. El 22 de diciembre de 1978 se vive una de las jornadas más tensas de la movilización de 1978. Argentina daba por terminado el proceso diplomático y en efecto ponía en activación el operativo Soberanía, lo cual significaba la movilización de diferentes frentes de fuerzas militares argentinas en contra de Chile. Esta noticia fue recibida por las diferentes unidades que estaban desplegadas en terreno. La guerra parecía una realidad. Para muchos comenzaría en un par de minutos. En la noche nos formaron la unidad en William, estaba la Grimbea, y nos confiesa el capellán. Y que nosotros aquí fue todo. Y partimos a la isla. Nos colocaron ropa de combate, andar con bala pasada, estar alerta. Ahí supimos ya, nos pusimos serios. Lo que nos significaba de que igual echábamos la talla, conversábamos, pero tranquilos, muy tranquilos.
pensaba en mi familia. Si tengo que caer, voy a caer, pero no voy a caer solo como uno dice. Ya, siempre hemos hallado unos cuantos. Por primera vez íbamos a la guerra. Y era interesante e importante observar la reacción personal de cada uno. Y curiosamente era coincidente la de todos los que estaban alrededor. Primero, una gran tranquilidad, como una paz interior que nos ponía ante un nuevo panorama, y la actitud era de profesionalismo, de tranquilidad, de pocas palabras, de desplazamientos muy medidos y de una concentración absoluta en lo que estábamos haciendo y de lo que venía. Todo ello en un ambiente de optimismo y de gran fervor por el combate. Cabo Rivas me dijo, acá, acá y acá están las cosas que tienes que entregar en caso de. Nosotros andábamos sin las placas de identificación, pero el 21 de diciembre el Cabo Rivas dijo, Canales tiene que estar alerta con las placas de identificaciones, porque tenemos muy malas noticias. Estábamos prácticamente todos en nuestros puestos de combate, lo que teníamos que hacer. La agrupación de botes, la agrupación de LBT estaban listas para embarcar, la gente estaba lista para hacer lo que teníamos que hacer. No había otra alternativa que cumplir con nuestro deber, con lo que debíamos hacer por la patria. Y todos estábamos conscientes de que eso iba a ser así. No íbamos a fallar y no podíamos fallar a Chile. O salíamos, pero uno sabía que en el fondo a lo mejor no teníamos retorno. La reacción de nosotros iba a ser el primer día defensiva total. Y en ese lapso se suponía que la parte diplomática iba a ser presente, que nosotros estábamos en nuestro territorio, para que no la acusaran de invasión, que nosotros éramos los invasores. Nosotros siempre nos fuimos a la isla, de aquí no me voy, que nos va a hacer cruel decir, si yo no mato a 10 argentinos. Tal como yo, todos, que se venga, si al fin y al cabo, ¿qué más va a hacer? Y a nosotros el instructor decía, tenéis que matar 7. Porque si lo matáis 7, no sé, tenéis que levantar y completar tu cifra. Todo expectante de qué es lo que ocurría en la otra zona, en el teatro de operaciones, para poder salir luego de donde estábamos, porque la gente mucho tiempo en condición de aislamiento se aburre y quieren terminar luego lo que se está haciendo. Y nuestro trabajo, nuestra pega era cruzar y trabajar. Aproximadamente a media mañana llegó la escueta información que el enfrentamiento era inevitable. Eso significaba que debíamos embarcarnos en nuestros veloces botes de asalto con 2 motores fuera de borda, en cuanto recibiéramos la palabra clave, que era de 3 sílabas, que nos indicaba que se iniciaba la acción. Lo vivimos, el 22 de diciembre lo vivimos, lo palpamos en el terreno, estuvimos llanos a embarcarnos y cruzar y cumplir nuestro objetivo, a la cual nos habíamos preparado tanto desde mediados de año hasta el mes de diciembre. Esa tensión que vimos en ese momento, hasta el día 22 no se lo dio a nadie. Y fue hermano que la escuadra argentina andaba fuera a los alrededores, digamos, del océano Atlántico. Y la escuadra chilena estaba, digamos, en persecución de la escuadra adversaria. El día 22 yo estaba de guardia
y yo estaba de vigía arriba en la punta. Eran alrededor de las 11 de la noche más o menos. Se estaba oscureciendo, estaba ya casi oscuro ya. En Punta Arenas se oscurece tarde en verano. Cuando de repente avisté luces en Cabo San Pío, que es donde desemboca el Canal Beagle y bueno, todo el territorio argentino, ¿ya? Y está Punta San Pío, o Cabo San Pío. Vi luces e informé al mando. Tenemos un teléfono magnético y llamé al mando. Informé que había muchas luces en Cabo San Pío y subió, no me recuerdo exactamente los nombres, pero parece que era el teniente Quesada y un sargento, que no me acuerdo quién era, ¿no? Verificaron, inmediatamente bajaron y informaron al mando naval. El mando naval informó a la Terzona al almirante Merino, el almirante Merino al general Pinochet, y en ese minuto se tocó zafarrancho a todo el país. Todo apostado. Yo fui el que hice el avistamiento. Esa noche había temporal. Había un temporal infernal. Se desató como a las 9:30, empezó la lluvia y todo el asunto, y el viento y todo ese asunto. Y como a esa hora apareció la escuadra, ¿no? Y por el temporal, de acuerdo a algunos historiadores dicen de que, o militares, dicen de que producto del temporal Argentina no siguió avanzando. De todas maneras estábamos preparados. Que el ministro Cubillo se había viajado a Argentina, me parece, o que el Papa había tomado razón en el asunto y que había mandado al cardenal Zamoreno. Entonces, se metió en la iglesia y esta cuestión no va a pasar más. Y así fue. No nos dimos ni cuenta con la felicidad que nos dijeron de que teníamos que retornar a ver a nuestros familiares. El 22 nosotros, el 23 nos formaron y nos dijeron, se solucionó el problema, así nomás, se solucionó el problema, así que tenemos que juntar todas nuestras cosas y mañana, 24 nosotros de diciembre, nos vamos a Porvenir para que nos embarquemos en la barcaza y nos vayamos a Punta Arenas. Cuando vino la mediación papal y se dijo que todo quedaba statu quo, al menos hasta ese minuto, ahí, pensaban, ¿y todo esto para qué? Todo lo que habían hecho, estaban pero inyectadísimos. Yo le prometo que llegó un momento después del entrenamiento que yo pensaba, no hay más que hacer, no hay nada más que hacer, está todo listo, solo tirar la rabiza y disparar, nada más. El jefe de la brigada, que era mi almirante Bundales, de repente llega un helicóptero y en enero nos avisaron que había habido mediación y que ya el conflicto se había solucionado y que nosotros nos iban a sacar una compañía que venía del norte. Yo estaba en Wilfredo, estaba el comandante de compañía mío, que era el teniente David, y estaba toda la plana mayor de mi unidad. Una sensación y reacción de alegría, por cuanto ello significaba que no había guerra y que no iba a haber las consecuencias tan conocidas por nosotros de las guerras, que son atroces. Pero por otro lado, hubo una sensación de frustración. Ello debido a que llevábamos tantos años preparándonos para un eventual combate, tantos meses para el combate inminente. Dejé una carta en la casa yo. Carmencita, yo creo que no regreso. Tú tienes que hacer esto, otro, cuando yo ya no esté. Te quiero, te amo. Carmencita, fuiste todo para mí. Esa carta ya nunca la leyó, porque regresé, afortunadamente. La Navidad la pasamos ahí en la posición. Unos locos se saludaban, otros locos no se saludaban, otros llorando, otros pensando, otros rezando. Me dijo, qué bueno viejo que porque siempre me dijo viejo, qué bueno viejo, dijo que regresaste, dijo, porque al final ya lo habíamos hecho la idea de pasar solito acá con los hijos y con los niños del barrio. Manifestaciones de felicidad, de jolgorio, pero siempre conscientes de que la situación podría revertirse en cualquier momento. Estaba el sacerdote, Jaime González se llama, le pide agua para hacer la misa.
tenía solamente el vinito, qué sé yo, y le faltaba agua. Así que me dijo, agua, agua, yo agua al segundo, que era Jorge Hartung, un brillante oficial. Agua, agua, agua. Y el último soldado fue corriendo hacia acá para buscar agua. Y le llevó agua para allá. Hace la mezcla, hace la misa, y pone una cara al sacerdote impresionante. Yo me asusté, creí que le estaba dando un ataque al corazón. Y después cuando terminó, ¿qué le pasó, padre? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa? Esta agua está asquerosa. A ver, ¿quién fue a buscar el agua? Eso. ¿Sabes lo que había pasado? Que el hombre trajo agua, pero es agua de un jarro en que el panadero hacía la salmuera. Entonces lo que le trajo fue agüita con sal. Fue una misa inolvidable, inolvidable, por lo menos para el padre. La Navidad fue sin fogata. Estábamos en la posición, y la Navidad fue bonita. Me acuerdo que nos dieron dulces, unos dulces que juntó la ciudadanía acá en Punta Arenas. Los dulces eran argentinos de Zona Franca, pero los reíamos y lo comimos igual. Uno sabe cuánto sufrió, así que siempre voy a seguir siendo infante marina, aunque me muera, igual. Duro, sacrificado. Nadie regala nada en este mundo. Si volviera a ser, de mi juventud a ser infante marino, lo haría de nuevo. Creo que si volvieran a ser, no tengo duda que volvería a ser infante de marina. La experiencia lograda en todos estos años de actividad profesional, principalmente las que se lograron en este lugar, para mí fueron imborrables. Han sido una ruta que me marcó. Creo yo que el hecho de representar a toda la gente que estuvo conmigo acá es un honor y un orgullo. Así que por eso digo sinceramente que volvería a ser infante de marina. Sin lugar a dudas, no tengo ninguna duda, nunca la he tenido, y sí volvería a ser infante de marina. Yo soy fanático de la infantería marina. Ser infante de marina es un compromiso con la patria, que uno está dispuesto a dar todo, sin esperar nada. Si yo volviera a nacer y tuviera que decidir qué va a ser de mi futuro, volvería a ser infante marina. De todas maneras, volvería a ser infante marina y comando y paracaidista además, que las actividades nuestras son únicas. Pasamos penurias, pero a su vez pasamos también alegrías. El infante marina nace infante marina y muere infante marina, porque se le impregna a uno en el cuerpo, en la mente, en el corazón, se le impregna esa forma de ser del infante marina, que sabe que la mar está brava, pero el infante marina sabe que con su bote tiene que entrar. El infante marina, cuando uno entra a la infantería marina y se impregna con esa forma de ser del infante, ya nunca más muere. Y si volvieran a nacer y volvieran a nacer y volvieran a nacer, sería nuevamente infante marina. Experiencia, yo creo que inalcanzable para los soldados de infante marina que hay ahora, a no ser que se produzca otra cosa similar. Hay un sentimiento de orgullo, de gran orgullo, porque estuvimos dispuestos a entregar nuestra vida por Chile. Y eso lo demostramos fehacientemente en esta oportunidad. Es algo que todos los que combatimos, o estuvimos a punto de combatir, más bien dicho, lo llevamos muy grabado. El orgullo más grande de haber estado presto para defender mi patria. Y me gustaría recorrer de nuevo los mismos caminos y hacer las mismas cosas que hizo cuando era joven. Infantería marina hay una sola. Lo que ustedes son, nosotros ya fuimos. Y
lo que nosotros somos ahora, ustedes serán. Un orgullo tremendo. Pero eso, lamentablemente, nadie lo reconoce. Y recordar todo esto ahora, uno se quiebra porque puta, es humano. Ya está más viejito, ya no tengo la fortaleza del infante marino cuando tenía 28 años, 30 años, ahora ya no. Mantener la cohesión, mantenernos unidos, férreamente unidos, es fundamental, es la clave de nuestro principal atributo, que es lo que mejor nos representa, el espíritu de cuerpo, la unión entre nosotros, la unión entre pares. Entonces hay que hacer cualquier esfuerzo por mantenerse siempre cercanos, muy unidos, y que nuestro espíritu de cuerpo no decaiga nunca. No nos confiemos en la modernidad, no nos confiemos en la tecnología, no. Tenemos que ser realmente combatientes individuales, profesionales, con un espíritu único. El infante Marina es único aquí en Chile. Y eso tiene que marcar un ayer, una hora y un futuro, un mañana. La infantería marina uno lo lleva en el alma, en su corazón. Es una de las fuerzas más importantes que tiene Chile. Para aquellos jóvenes que quieren ingresar a la infantería marina, tienen que empezarlo bien, porque es una institución grande. Y ellos también tienen que hacerla grande. Había que cumplir la misión y rendir la vida si fuese necesario, digamos, pero que no podía defraudar la historia que tiene la Marina de Chile, cimentada en el ejemplo de Prat. Porque nosotros, si hubiéramos tenido que entrar en acción o hubiéramos tenido que en el combate dar la vida, íbamos a quedar grabados en la historia de Chile por siempre.